Para empezar, tenemos un invitado muy especial. En 1978, en una conferencia misionera en Sarasota, Florida, conocí a Jeff Adams y a su familia, su esposa, sus dos niñas, y ahora eso ha cambiado mucho a través de los años, porque ahora tiene 4 nietas o nietos y todos ya son grandes, una estudiando medicina, etcétera. Cómo han pasado los años a través de la historia de nuestra iglesia. Desde el año 79 en adelante, Jeff ha estado con nosotros en momentos claves, en momentos buenos. Hemos tenido una linda amistad a través de los años. Él ha afectado a las vidas de muchos aquí cuando estaban aún en otras iglesias. Y le damos gracias que Dios nos hizo el favor de tenerlo aquí con nosotros hoy. Hay una reunión que se va a estar llevando a cabo este martes en nuestra iglesia y él era el invitado especial. Yo dije, vamos a adelantarlo, y pudo venir y estar con nosotros hoy. De todos los recuerdos que tengo con Jeff, para mí personalmente, esto es mío, esto no es de la iglesia. Era en el año 1980, me parece. Yo estaba visitándolo en El Salvador. Era el 10º aniversario de la iglesia, donde él estaba sirviendo. Era durante el tiempo de la guerra. No salíamos mucho de noche, pero nos quedamos en su casa, sentados en unas mecedoras que tenían, tomando café y escuchando a Julio Iglesias toda la noche y hablando por 2-3 horas, él, su esposa, sus niñas. Y ese momento siempre fue para mí muy especial. Y yo le doy gracias porque tomó el tiempo para estar con nosotros. Por favor, ayúdeme a darle una fuerte bienvenida a nuestro amigo Jeff Adams. Muchas gracias, pastor. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. ¿Cómo están? Listos con anticipación para el año, ¿verdad? Qué bueno, no quiero hablar de esto. Generalmente el primer domingo del año queremos hablar de resoluciones y planes y pasos de acción y todo esto. Y yo lo pensé, pero después tengo otra cosa en mi corazón que quiero decirles. Así que en algunos momentos vamos a estar en Génesis capítulo 4. Si quieren buscarlo en tu celular, tu Biblia, lo que fuera. Pero antes, Russell habló de los 4 nietos que tenemos y ya grandecitos. La nieta más pequeña de nosotros, quisiera hablarles de ella un poco, si está bien. Y tiene que ver con lo que voy a compartir en Génesis capítulo 4. Esta niña es nuestra nieta pelirroja. Y cuando digo que es pelirroja, hablo muy en serio. Su cabello rojo, no más o menos. Pelirroja, totalmente. Y así es su personalidad. Esta niña cuando nació, su cabello tan erguido como, increíble, jamás en mi vida he visto algo así. Sus cabellos erguidos, tan erguidos como las púas erguidas de puerco espín. En serio. O como si esta niña tuviera su dedito en enchufe de 220. Y así es su personalidad. Es una niña de 220, no 110. Y así ha sido siempre. Pero esta chica cuando tenía 2-3 años no temía nada. Y a cada rato sus padres nos llamaron para decir que otra vez vamos a urgencias con la niña. No sé cuántas veces estaba en urgencias, a tal grado que una vez los médicos les dijeron, oigan ustedes, si quieren que esta niña sobreviva hasta los 5 años, hay que comprarla un casco. Y lo hicieron, en serio. Buena noticia es que sobrevivió. Y como dijo el pastor Russell, ahora está estudiando medicina. Pensamos que probablemente su carga para la medicina comenzó en todas estas visitas a urgencias. ¿Quién sabe? No sé.
Pero es una niña muy, muy buena, muy bella, muy inteligente y todo esto. Pero eso les digo porque cuando comenzó sus estudios de medicina, está estudiando en una escuela de medicina que tiene mucha fama en todo el mundo. Son como 2 o 3 mil que hacen solicitud cada año, escogen 100. Entonces es una gran cosa. Entonces, toda la familia estuvimos en su ceremonia de indoctrinación. Y entonces después fuimos a la casa para celebrar y yo como patriarca de la familia me pidieron orar. Entonces ahí estoy orando en la sala de la casa de ella. Y Señor, gracias por esta niña, gracias Señor por todo lo que estás haciendo a través de ella. Y Señor, puedo recordar aquellos días cuando era muy pequeña, todas las visitas a urgencias, estamos pensando en su casco y de repente comienzo a reírme. Grandes carcajadas que estaban saliendo. ¿Esto te ha pasado alguna vez estando orando y de repente uno está... porque estaba pensando en el casco? Entonces dije, Señor, perdóname, pero estoy recordando ese casco y ahora, Señor, entiendo que no hay casco lo suficientemente grande para protegerla. Así que, Señor, tú tendrás que ser su casco. Y eso digo por lo que vamos a ver aquí en Génesis capítulo 4. Por supuesto, tiene que ver con la historia famosa de Caín y Abel. Y están pensando, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de Caín y Abel? Pues en realidad, mucho que ver, mucho que ver. Los padres de mi nieta querían protegerla y por eso compraron el casco. Pero llegaron a un momento cuando, como digo, no había casco lo suficientemente grande para ella. Ellos querían controlarla, protegerla. Una motivación noble, por supuesto, y correcta. Pero digo que muchas veces nosotros como creyentes queremos proteger a nuestro Dios y no viceversa. O sea, queremos poner un casco, queremos poner a nuestro Dios en una caja, si quieren. Pero, hermanos míos, no hay caja lo suficientemente grande para nuestro Dios. Dios no cabe en mi caja, ni la tuya. Y yo creo que es una lección que podemos encontrar en el 4º capítulo de la Biblia. Vamos a ver aquí en capítulo 4 de Génesis, comenzando con el versículo 1. Ahora, cuidado, porque como digo, Dios no cabe en tu cajita y creo que la primera lección que tenemos que aprender en el 2019 es que Dios es más grande que nosotros, más grande que nuestras cajas, más grande que nuestra teología, más grande que nuestros pensamientos, más grande que nuestro mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015, si quieren seguir. El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Yo estaba leyendo este pasaje el año pasado. Estaba meditando, reflexionando. He enseñado este pasaje no sé cuántas veces. He dicho un montón de cosas, algunas cosas correctas, otras cosas quizá no tanto.
Pero siempre estamos creciendo, ¿verdad? Siempre estamos viendo cosas nuevas, siempre estamos descubriendo algo nuevo en cuanto a nuestro Dios. Y el día en que tú dejas de cambiar es el día que estás listo para morir. El día que tú dejas de aprender es el día que dejas de ser discípulo de Jesucristo. Porque la palabra discípulo quiere decir uno que está aprendiendo. Y lamentablemente hay muchos que solamente quieren mantener el status quo. Así es, tienen todas las respuestas y están totalmente convencidos de tener todas las respuestas. Y esto tan solo quiere decir que están totalmente equivocados. Porque es imposible entender la totalidad de lo que es nuestro Dios. Es imposible. Si tuviéramos toda la eternidad para seguir aprendiendo, sería imposible totalmente entender a nuestro Dios. Y si no fuera así, no sería Dios de verdad. Ahora, yo creo, a mi juicio, que el punto principal de esta historia no es el asesinato. No es eso. Sucede, cierto. Y tampoco creo que el punto principal de esta historia es el hecho de que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Y pensándolo bien, tampoco creo que el punto principal es el contraste que he enseñado durante muchos años entre las obras y la gracia, y cómo es que la ofrenda de Caín era de la tierra y la ofrenda de Abel tuvo que ver con derramar sangre. Todo esto que enseñamos, y no estoy diciendo que está totalmente equivocado, solamente estoy diciendo que muchas veces en la Biblia Dios tiene un punto profundo que está escondido en la misma superficie de la historia, que muchas veces lo pasamos por alto, porque estamos pensando en el simbolismo, estamos pensando en cómo conecta con otro pasaje, todo, y muchas veces lo obvio está ahí, en lo que sucede. Y en este caso, yo creo que así es. Esta historia no es la historia de un asesinato. No es un contraste entre dos ofrendas. Yo creo que más bien es una historia de Dios y cómo es Él. Y yo creo que también es una historia de Dios y nuestra relación con Él y cómo es. Y también yo creo que esta historia, en cierto sentido, es la mía. Y eso quiero explicarles. Yo creo que aquí tenemos muchas lecciones sobre Dios y la vida humana. Un ejemplo. Aquí, desde un principio, Dios nos advierte que las relaciones interpersonales van a ser complicadas. Aquí tenemos la historia de dos hermanos. Podría ser la historia de dos hermanas, igual. Y a través de toda la Biblia tenemos tantos ejemplos de hermanos y hermanas. Y aquí mismo tenemos el caso de Caín y Abel. Un poco más adelante, Sem y Cam, los hijos de Noé. Luego Isaac, Ismael. Y también Esaú, Jacob. Tenemos también en Génesis la historia de José y sus hermanos. En esta misma historia tenemos el contraste entre Sara y Agar, Raquel y Lea. Y si queremos ir al Nuevo Testamento, tantos ejemplos también, Marta, María, contraste entre dos. Cuando Jesús contó la historia del hijo pródigo, ¿cómo comenzó Jesús esa parábola? Un hombre tenía dos hijos, correcto. Y toda la historia tiene que ver con el contraste entre dos hermanos. Ahora fíjense, en el 4º capítulo de la Biblia, como si el Señor nos está diciendo, chicos, esto va a ser un problema.
Va a ser un problema serio, eso de las relaciones interpersonales, y parece más cuando somos familia. Más cuando somos hermanos. Hermanos físicos, hermanos en la fe, lo que fuera. ¿Cómo es que tenemos tantos problemas con los vecinos, compañeros de trabajo, miembros de la familia? Algunos de ustedes están regocijándose porque pasaron las fiestas de Navidad y todo eso, y ahora aquel tío que siempre provoca problemas ya se fue a casa. Gracias, Señor. Lo amamos mucho, pero Señor, qué bueno estar ahora en enero. ¿Por qué tantos problemas? 4 capítulos en la Biblia. Y de inmediato Dios nos da una mirada profunda en lo que son relaciones interpersonales, diciéndonos, oigan, esto va a ser un problema, fíjense. Y esto me lleva quizá al punto más importante. Nunca, jamás entenderás a Dios completamente. Es imposible. 2 hermanos, uno es pastor, otro es granero. Ambos vienen a adorar a Dios con ofrendas de lo que tienen. Así que lo obvio parece que su intento es agradecer a Dios como el dador de la cosecha y como el dador del ganado. Obvio. Vienen con lo mejor de lo que tienen. Y Dios mira con agrado a la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese es el tiempo cuando estamos buscando simbolismo. Ahora, hay algo escondido aquí, hay algún simbolismo, hay algo que tengo que entender, porque tengo que entender qué hizo mal Caín. Tengo que entender qué hizo bien Abel. Aquí estamos en el 4 capítulo de la Biblia y podemos entender que la gente adora a Dios de diferentes maneras. Y que muchas veces esto provoca problemas de competencia. Mucha especulación, mucha discusión en cuanto a este pasaje. Algunos dicen, no, es que por la mala actitud de Caín, por eso Dios no aceptó su ofrenda. Es que Caín vino con mala actitud. Otros, como ya les dije, están pensando que no, es que la ofrenda de Caín no tuvo que ver con derramar sangre, pero Abel como pastor trajo de su ganado, entonces tuvo que derramar sangre. Y otros dicen que no, la ofrenda de Caín vino de la tierra y Dios ha maldecido la tierra y por eso el Señor no pudo aceptar su ofrenda. Está bien, buenas ideas, pero honestamente no hay nada en el texto bíblico que dice esto. No hay nada que dice que el Señor está enojado con la actitud de Caín. No hay nada que dice que trajo una ofrenda maldecida, equivocada. Nada. Nada se dice. ¿Y saben qué? Cuando llegamos a la ley de Moisés, siglos después, las ofrendas de la cosecha fueron requeridas, demandadas, de la tierra maldita. Está bien, tráigamelo. Qué interesante. Y como digo, muchas veces cuando no queremos aceptar lo obvio que está en la superficie, buscamos escondernos en el simbolismo, para no decir que no lo entendemos. Pero hay un hecho. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué luchamos a aceptarlo? Así nomás. Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Un poco de teología. Dios es Dios. Nosotros no lo somos.
Dios creó a nosotros, no nosotros a Él. Él no tiene que vivir de acuerdo con nuestras reglas. Él no tiene que vivir de acuerdo con nuestras expectativas o normas o aún nuestra teología. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Los teólogos llaman este concepto la soberanía. Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Y todo esto para decir, fíjense, Dios no cabe en mi caja, ni la tuya, ni la de Caín. La gente que no conoce a Cristo, muchas veces en algunos lugares del mundo, tienen dioses de madera, de plata, de lo que fuera. Y como seres humanos a nosotros nos gustan los dioses pequeños, los dioses que se pueden llevar en la bolsa, porque no representan ninguna amenaza. Los podemos controlar. Podemos poner nuestro casco sobre estos dioses. Podemos meterlos en nuestra caja. Pero lo que estamos viendo acá es que la vida no es siempre como lo esperamos o pensamos. Y Dios a veces no es lo que hemos pensado o lo que hemos esperado. Los dioses pequeños son cómodos y por eso queremos un Dios pequeño, un Dios para... ¿Cuántos mexicanos hay? Ninguno. Gracias, hermano, gracias, que el Señor le bendiga. Eso digo con todo respeto. Muchas veces queremos a un Dios que es nuestro cuate. Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Es mi amiguito. Voy a reunirme con Dios en Starbucks porque es mi cuate. Vamos a compartir un buen café, una cerveza helada, lo que fuera, porque es mi Dios. Seguro Dios quiere ser nuestro amigo, claro que sí. Pero lo que estoy diciendo, Dios no cabe en tu bolsa ni en tu caja, porque Él es Dios. Si fuera posible entender a Dios y predecir todo lo que Él va a hacer, no sería Dios. No sería Dios. Tenemos un ejemplo magnífico en el Antiguo Testamento, el caso de Job. El Señor mismo dio testimonio de él. Un hombre perfecto. Pero Dios dio permiso al mismo diablo a hacer cosas horribles a Job. Quitarle sus hijos, su salud, todos sus bienes. ¿Por qué? Y si usted ha leído el libro de Job, Job por todo el libro está sufriendo, sus amigos han venido a consolarle entre comillas, pero lo que pasa, le están juzgando Job, ¿cuál es el pecado? Confiésalo, pero Job no tiene ningún pecado no confesado, y Job está luchando, Señor, si fuera posible hablar contigo, yo quisiera preguntarte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final del libro Dios aparece. Y en vez de Job hacerle a él una serie de preguntas, es Dios que le hace a Job unas preguntas. Y Job fracasó totalmente, no pudo contestar ni una. Y luego Dios le pregunta a Job, Job, ¿querías decirme algo? Y Job hizo así. ¿Y sabe qué? Dios nunca le explicó. ¿Por qué? Nunca le dio la respuesta. Este es el punto. Él es Dios. Al final le bendijo el doble. Qué bueno. Pero Job nunca llegó a finalizar tu libro de teología. Porque Dios nunca le dio la respuesta.
Yo creo que el peligro es que muchas veces queremos entender a Dios más de lo que es posible. ¿Por qué no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín? Quiero saberlo, porque no quiero cometer el mismo error. Quiero ver lo que hizo mal. Y quiero saber lo que hizo Abel bien, porque eso quiero hacer. Porque si yo hago lo bueno, entonces Dios me acepta a mí. Cuidado. Estamos en el 4º capítulo de la Biblia. Y ya estamos en este error de pensar que mi relación con Dios depende de lo que yo haga o no. Y eso es negar todo lo que hizo el Señor Jesús, enseñándonos que nosotros no podemos ofrecer una ofrenda que podría ser lo suficiente. Por eso vino el Señor Jesús, para hacer una vez para siempre la ofrenda que fue imposible ofrecer nosotros. Y eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Es muchas veces lo que pasamos por alto, porque es tan obvio. Y estamos preguntándonos, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Estamos pensando en reglas. Estamos pensando en ley. Estamos pensando que si yo pudiera hacer esto, entonces Dios tendría que aceptarme a mí y ver con agrado mi ofrenda. Y Dios está diciendo, no. No. No es el punto. Algunos tienen un concepto de Dios como si Él fuera una máquina expendedora de botanas o refrigerios de aquellas que se encuentran en los pasillos de los hoteles. ¿Saben lo que estoy diciendo? Yo cené con el pastor Russell anoche, a las 10 de la noche, sentía un hambre del diablo, una de esas cosas, ¿no? Entonces fui buscando algo dulce y ahí a pasos de mi habitación, una de esas máquinas. Y ustedes saben, ¿verdad? Que hay tesoros adentro. Y cada uno tiene su número. Entonces uno ve, ¿qué quiero? Yo quiero ese dulce ahí. D4, lo recuerdo de anoche. D4. Entonces metes los billetes y entonces D4. Y muchas veces es el concepto que tenemos de Dios. Señor, esto es lo que quiero. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el clave? D4. Y si oro bien, si hago bien, entonces sale bien. Y Dios está diciendo, no soy tu máquina expendedora. Y no cabo en tu caja. Creer las cosas correctas, orar oraciones largas y teológicamente bien, obedecer todas las reglas, diezmar, por supuesto. Si yo hago estas cosas, entonces Dios es obligado a bendecirme a mí. No. No. Queremos guardar a Dios en nuestra caja. Para muchos su Biblia es su caja. Y Dios está en mi caja, lo saco cuando lo necesito. Y luego lo pongo de nuevo en mi caja, que es la Biblia. 4 capítulos de la Biblia y Dios anuncia que Él no cabe en nuestra caja. Porque Dios es un Dios de asombro. Un Dios de misterio. Un Dios todopoderoso. Omnipresente. Omnisciente. Fíjense. El 4 capítulo de la Biblia. Y el primer paso en tratar con mi hermano es reconocer que Dios es soberano y más allá de mi comprensión. Cuando algo bueno sucede,
en la vida de mi hermano o mi hermana, la tentación es decir, ¿por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Y por qué no a mí? Y si es algo malo, ¿por qué a mí y no a él o no a ella? Y siempre estamos tratando de controlar a Dios. Pero aquí encuentro algunas lecciones sobre mí también. ¿Y qué tal si fuera la ofrenda mía que Dios no miró con agrado? Puedo confesar que durante toda mi vida me he identificado con Abel, pensando que, bueno, si fuera yo, Caín, no, obviamente yo hubiera tenido más madurez y más espiritualidad. ¿De veras? ¿Qué dice nuestro texto? Capítulo 4, versículo 5 al final. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido o aceptado, es decir. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorarte de él, del enojo. Caín habló con su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín está enojado, enfurecido, enloquecido. Pero uno no puede estar enojado con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Mata a su hermano. No puede matar a Dios. Mata a su hermano. ¿Por qué? Porque no salió como él había pensado. Caín está en la presencia de un Dios a quien no lo puede controlar ni aún entender totalmente. Y está viviendo en un mundo que no sale siempre como él había esperado. La vida a veces no es como lo hemos querido. Ese es el punto principal. ¿Cómo responderá Caín ante un Dios soberano? Puede ser que Dios no aceptó o miró con agrado a su ofrenda para ver su reacción probando su carácter. Yo no sé. Otra posibilidad, no sé. ¿Por qué permitió al diablo jugar con Job? Yo no sé. Yo no sé. Pero sé que es Dios y sé que es amor y nos da gracia y misericordia. Eso sé. ¿Cómo responderá Caín a su hermano cuya ofrenda sí fue aceptada? Y la lección, hay una sola respuesta al enojo, y es actuar de una manera responsable. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? ¿Qué quiere decir esto? Dios está sin enojo, sin juicio, sin demandas de traer otra ofrenda mejor. No. De hecho, parece que Dios no tiene mucho interés en la ofrenda. Está pensando en la persona de Caín. Está pensando en su enojo, su reacción, su respuesta. No su ofrenda. Dios está preocupado, pero preocupado por Caín y por Abel, su hermano. Y la llamada a hacer lo bueno no es a beneficio de Dios, sino es su preocupación por Abel y Caín. Y le da un aviso y un mandato a ser responsable. Versículo 7. Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes enseñorarte de él. Fíjense, el enojo de Caín no es el pecado. El pecado es no actuar de una forma responsable. Y el Señor está diciendo, Caín, tienes
que dominar tu enojo o tu enojo te va a destruir. ¿Qué es, muchacho? Haz lo bueno. Haz lo bueno o tu enojo te destruirá. Caín no es condenado por su enojo, sino él tiene la capacidad de escoger entre varias sendas. Y escoge mal. Y sufre las consecuencias. Caín no hace caso. Está enojado, enloquecido, pero está enojado con Dios. No puede atacar a Dios, entonces hace lo que todos lo hacemos, culpamos a otro. Posiblemente no matando a alguien, pero no es cierto que muchas veces cuando estamos enojados con Dios, ¿qué pasa? Culpamos a otros. No, es por mi hermano, es por mi amigo, es por mi pastor, es por mi maestro, es por esto, que mi jefe, que el gobierno, que no sé qué, que... En vez de entender que Dios está en control y no quiere ser controlado por nosotros. No podemos llevarnos bien con nuestro hermano o hermana hasta que nos llevemos bien con Dios. Y hay ciertas lecciones acá también sobre mi relación con Dios. Nunca tiene que ver mi relación con Dios con reglas y leyes, sino con relaciones responsables. Versículo 8, Caín habló con su hermano Abel, vayamos al campo. Sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé. Mentira, ¿verdad? Mentira. ¿Soy yo acaso el guarda? La palabra hebrea literalmente quiere decir pastor, y así se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Soy yo acaso el guarda o pastor de mi hermano? ¿Y saben qué? Es cierto, porque la Biblia dice que Dios es nuestro pastor. Dios lo es. Ahora, recuerda, no se trata de reglas de otra ofrenda. Se trata, Caín, de controlar y dominar tu enojo, porque si no, tu enojo te va a destruir. Versículo 40 de Mateo 25 dice, son palabras de Jesús, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Una lección que estamos viendo en el 4º capítulo de la Biblia. Versículo 10 le preguntó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando yo veo esto, yo quiero gritar, ¡eso es! ¡Caín es culpable! Caín no merece seguir viviendo en este planeta. Es culpable, Dios, mátalo. Júzgalo. Esta es mi caja teológica, Dios, y quiero que estés adentro. Si Dios es justo, Él tendrá que juzgar y matar a Caín. Esta es mi caja teológica. Y quiero a Dios adentro. Pero ¿qué sucede? Dios castiga a Caín. Caín sufre las consecuencias, pero no lo mata. Si estuvieran bajo la ley diría, tendría que morir. Versículo 11 dice, ahora pues, maldito seas tú lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no se volverá a dar su fuerza y serás errante, fugitivo en la tierra. Caín dijo al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra y me esconderé de tu presencia. Seré errante, fugitivo en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. El Señor le respondió, no será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces.
Entonces el Señor puso una señal sobre Caín, ¿qué? No sabemos, para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Así partió Caín delante del Señor y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Caín tiene que salir. Pierde su conexión con familia y con Dios. Y Dios le da una señal, un cicatriz de su pecado que es una fuente de vergüenza para él. Pero espera. ¿Viste esto? Es cierto que es un cicatriz de su pecado, pero es también una marca de protección. Es también una señal de la gracia y la misericordia de un Dios soberano, a quien no lo podemos entender totalmente. Y la lección más importante que yo personalmente aprendí, que en esta historia, yo no soy Abel. Así quiero leer la historia. Acepté a Cristo como mi Salvador, estoy perdonado, voy al cielo, así que soy recipiente de la gracia de Dios, yo soy Abel. No. Yo soy Caín. Estoy donde estaba Caín. Ante un Dios a quien no lo puedo entender totalmente. Y viviendo en un mundo torcido que no siempre sale a mi gusto o según mis expectativas. Y a veces no hay ninguna razón obvia. A veces sufro y no hay pecado que confesar. A veces veo a mi vecino, un sinvergüenza, que está disfrutando de las riquezas de la tierra y yo sufriendo. ¿Por qué a él y no a mí? A veces pienso que Dios no es justo y que es demasiado exigente. Y tengo que confesar que a veces he estado enojado. Y tengo que hacerme a mí la pregunta, ¿qué es lo que yo he hecho a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi compañero? Yo hago una cosa que se llama Life Plan, un plan de vida. Tuve una cliente que vino de Nueva York el año pasado a pasar 2 días conmigo en un proceso para descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida y todo esto. Y una chica de 21 años en aquel entonces, y recién egresado de la universidad, estaba para entrar en el estudio de leyes y yo traté de decirle, no, es que es un proceso un poco caro y tan solo tienes 21. No, señor, usted no entiende. Yo quiero estudiar leyes y quiero saber si es la voluntad del Señor o no. No quiero perder mi tiempo ni mis recursos si no es el plan de Dios. Yo tengo que saber con claridad quién soy. Bueno, vino y en este proceso de 2 días, que estamos hablando de su vida, su historia y cómo es que llegó a este momento, poco a poco iba ganando confianza en mí. Y el segundo día me confiesa que durante 10 años había sido presa de su padrastro, quien la violó a los 11 años, 3 veces al día, durante mes tras mes tras mes, durante 10 años. Sacó notas perfectas en la U porque fue la única oportunidad que tenía para tener contacto con el mundo. La controlaba totalmente. Y luego, al final de nuestro tiempo, descubro que el padrastro, ella creció en Nueva York, vino a Kansas City
Y yo estoy hablando con ella, mira, que tienes que salir de esto, ¿estás dispuesta? Sí, pero no puedo. Claro que no puedes. Pero yo estoy dispuesto a venir a Nueva York con un equipo de profesionales y confrontar a este señor. Y ella dice, ¿usted haría eso? Claro. ¿Y qué si le digo que está aquí? Vino con ella. Estaban viviendo en un Airbnb y él controlándola por texto. Larga la historia, pero fui a buscar otro pastor de la iglesia y fuimos los dos con ella y lo corrimos. Ahora, gracias al Señor, está en la cárcel. Pero puedo decirles que en este momento yo no quería ser la imagen de Cristo para este señor, quien a propósito hizo todo esto siendo un pastor juvenil, en nombre de Cristo y la Biblia, usando versículos de la Biblia para controlarla y tener sexo con ella cuando quisiera. Puedo decirles que yo quise hacerle mucho daño. Yo estaba enojado quizá 2 o 3 meses hasta que llegué a esta historia. Y dije, Señor, yo soy Abel, o Caín digo, yo soy Caín. Y si no logro dominar mi enojo, podría destruirme a mí. Así que, en esos primeros días del año, yo quisiera darles la sugerencia de entrar en 2019 libre de deudas emocionales. Qué bueno sería entrar sin deudas económicas, ¿verdad? Eso depende de usted. Pero sí podemos entrar en 2019 sin deudas emocionales con nuestro prójimo y con nuestro Dios. ¿Llevas enojo contigo entrando en este año? Tiempo, por supuesto, como dije, para resoluciones, planes, pasos de acción, nuevos comienzos. Pero ¿saben qué? No pasa nada sin tener esta relación correcta con un Dios más grande de lo que nosotros podemos imaginar, que hace cosas que no las podemos entender, y está bien, porque a final de cuentas sabemos que Él es Dios y nos ama y podemos confiar en Él y no tenemos que controlarlo, no tenemos que entender cada detallito, porque nuestro Dios es tan grande y Él nos ama y Él nos da gracia y Él nos da misericordia. Y quizá el primer paso, si no lo has hecho ya, es rendirte totalmente, por completo, a este Dios soberano. Decirle, Señor, perdóname las veces que quiero meterte en mi bolsa, en mi caja, y tener todas las respuestas. Señor, tan solo quiero pegarme a tu lado, andar contigo y confiar en tu bondad y tu gracia. Señor, gracias por esta historia tan reconocida, tan amada. Y Señor, yo sé lo importante que fue para mí el año pasado repasar esta historia cuando yo tanto la necesitaba, pasando toda mi vida identificándome con Abel, cuando en realidad después de 50 años de pastor todavía tenía adentro mucho de Caín. Señor, de nuevo me rindo, me entrego, Señor, y te digo,
que no tengo que entender todos los detallitos si entiendo quién eres tú. Un Dios soberano, mucho más grande que mí, que mis circunstancias, que mis sufrimientos, que mi mundo. Señor, te amo. Quiero seguir tu guía en este nuevo año para crecer y cada día aprender más de ti. Pero gracias, Señor, que jamás es posible entenderte totalmente. Porque en toda la eternidad quiero seguir creciendo y cambiando. En el nombre de aquel que no cambia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Varias veces han oído la frase, queremos empezar el año bien. Y sería un grave error si no tomamos tiempo para empezar el año siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que yo le voy a pedir que pongan una música, que usted ahí donde está examine su corazón y pregunte, ¿está cargando con algo entrando este año? ¿Lo va a cargar otro año? ¿O va a soltarlo? ¿Va a dejarlo? Tal como el mensaje ha dicho. Tomemos un tiempo. Si usted necesita pasar adelante para orar, con mucho gusto. Pero tome el tiempo de examinar su vida mientras esta canción toca.